40 años después de que el último Tres Puentes español hubiese sido votado, el astillero de La Habana recibía, mediante Real Orden de 23 de octubre de 1767, el encargo de fabricar el Escorial de los Mares, apelativo que recibió el buque debido a sus dimensiones, a su diseño y al aspecto impresionante que mostraba. Se encargó la construcción al ingeniero naval irlandés Matthew Mullan, el cual expiró al poco de comenzar las obras, tomando el relevo su hijo Ignacio. El español Pedro Acosta se encargó de dar forma a las estancias donde irían ubicadas las 112 piezas de artillería con las que contaba de inicio. A principios de 1768, el conde de Aranda presentó a Carlos III el expediente de construcción del navío, que está todavía sin bautizar, y que costaría al erario público la cantidad de 40.000 pesos. Fue el soberano el que bautizó el buque con el nombre de Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin. El 20 de marzo de 1769 zarpa en su viaje inaugural rumbo a Vigo, pero diversos defectos en su fabricación provocan ya daños en la quilla del buque. Más de un año después, el 12 de abril de 1770, los lugareños apostados a la entrada de la bahía gallega de Vigo se quedan atónitos ante la llegada del Santísima Trinidad. El buque hacía su entrada tras su viaje desde el Caribe. Había sido un viaje tedioso y la navegación del buque no había satisfecho al capitán Joaquín Maguna, por lo que en el astillero de Vigo se le realizaron diversas reformas. El parte del viaje inaugural del Santísimo Trinidad informaba que la derrota del buque caía hacia la derecha al reducir la lona, que entraba abundante agua por las troneras de la primera línea y que en general remoloneaba bastante a las órdenes del timón y del aparejo, costando gran esfuerzo disponerlo en la posición deseada. A sugerencia de Maguna, y después de revisar a conciencia los planos de Mullan, el navío fue subido a dique seco, se estrechó la distancia entre las baterías segunda y tercera, pasando a medir la quilla a 50 metros y situándose la eslora en 58 metros. Se le añadió más lastre y después de haber instalado 8 cañones de 18 libras en la cubierta superior, el capitán Maguna zarpó del Ferrol con destino a Cádiz. El Santísima Trinidad necesitó casi medio mes para cubrir el trayecto, una marca muy pobre para un navío recién votado y que además había sido sometido a diversos cambios que buscaban precisamente una mayor navegabilidad. Una vez en Cádiz, el navío fue subido de nuevo al dique, ensanchándose sus vergas, elevándose ligeramente el bauprés y repartiéndose la carga y contrapesos de las bodegas con objeto de descender el centro de gravedad. Además se incorporaron nuevas piezas artilleras. A lo largo de 1772, distintos comandantes apreciaron una leve mejoría en la navegabilidad de la nave, pero lo cierto es que seguía presentando ciertas dificultades para su manejo. En un viaje que hizo desde Algeciras hasta el puerto de Toulon, acompañado del buque francés Auguste, de similar características y peso, el Trinidad registró una velocidad de hasta 8 nudos más lenta que el buque galo. España ya ha contribuido con más de 5 millones de reales, 800 cañones y 3.000 voluntarios a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Luis XVI de Francia y Carlos III vuelven a unir sus armadas para fustigar sin descanso a la Royal Navy. Por su parte, el gobierno inglés se muestra reacio a ceder las colonias americanas y por ello ubica varias escuadras en puntos estratégicos para garantizar la continuidad y solvencia de sus guarniciones. Dentro de este contexto, el capitán Philip Butler del navío Ardent, de 64 cañones, recibió en agosto de 1779 órdenes de zarpar desde Plymouth, junto con el Melbourne y el Stratford, para reforzar la escuadra del almirante Charles Hardy, que patrullaba el Canal de la Mancha desde hacía semanas. La llegada de estas tres naves
haría un total de 40 navíos comisionados para interceptar y destruir cualquier nave o convoy franco-español que surcaran aquellas aguas. El 17 de agosto, al tercer día de zarpar la flotilla, divisan la avanzadilla de una flota hispano-francesa de casi 70 buques, que se había adentrado en aguas inglesas para desembarcar 40.000 soldados en Inglaterra e invadir las islas. La flotilla inglesa vira a todo trapo, viento en popa, con intención de perder de vista al grupo, que ya había iniciado su persecución. Sin embargo, esta maniobra les deparó una sorpresa muy desagradable. A unas 2 millas de distancia, la imponente figura de un castillo flotante de 3 puentes le cerraba el paso junto a 3 navíos más. Se trataba del Santísima Trinidad. Sonó una andanada que estremeció el océano y 50 bocas escupieron su diabólica carga en dirección a los fugitivos. El bautismo de fuego del Trinidad, capitaneado por Luis Córdoba. Pese a los intentos de los buques ingleses por darse a la fuga, los 3 navíos fueron apresados. Al día siguiente se desató una furiosa tormenta, siendo alcanzado el Trinidad por 2 relámpagos, iniciándose un fuego en la parte alta de la arboladura. Además de los daños producidos por esta tormenta, el escorbuto y la fiebre amarilla estaban haciendo mella en la tripulación. No habían tocado puerto desde el 22 de junio y la tripulación llevaba más de un mes sin probar la fruta y casi 40 días sin alimentos frescos. Tras una deliberación a bordo del Santísima Trinidad y viendo el estado cada vez más agitado del Mar del Norte, se desestimó la viabilidad de la invasión, con lo que la flota viró hacia el sur, entrando en el puerto francés de Brest a mediados de septiembre. Una vez allí, el Trinidad tuvo que ser saneado a fondo y desinfectado, además de repararse los desperfectos de la tormenta del 19 de agosto. Encontramos ahora a Santísima Trinidad como cabeza de una escuadra franco-española de más de 20 naves que custodiaban el estrecho de Gibraltar para que la plaza no recibiese provisión alguna de la flota inglesa. A primera hora del día 19 empezó a soplar viento fuerte de poniente que zarandeaba la flota. El Trinidad fue golpeado violentamente por las olas y desplazado desde su ubicación en medio de la línea. Un buque francés llegó a impactar contra el español por la proa y además la tempestad lo acercó peligrosamente a las baterías inglesas de la plaza gibraltareña. El viento se convirtió en huracán y parte de los navíos y fragatas franceses fueron arrastrados a mar abierto. El Trinidad, poco más y menos que convertido en una gigantesca boya a merced de la furia del mar, empezó a ser cañoneado por las baterías inglesas. Empezó el buque a inundarse debido a la cantidad de agua que se filtraba hacia el interior, por lo que la dotación, consciente de que no podía responder al fuego, desde la plaza británica, abandonó el servicio de las piezas y forcejeó con la tempestad para enderezar el rumbo y achicar agua. Al final el viento cambió, volviéndose sur-sureste, y empujó la nave en dirección a la costa marroquí. Sin embargo, el Santísima Trinidad no había salido indemne, registrando importantes daños en su arboladura. Con lo que, con la llegada del año nuevo de 1780, Cádiz vio como la maltrecha escuadra de Córdoba fondeaba en su puerto. Además del Trinidad, muchos otros buques presentaban daños de consideración. A finales de julio de 1780, zarpa de Plymouth una nueva escuadra británica de 10 navíos de línea y 6 fragatas que escoltaban las provisiones y pertrechos militares que eran transportados a bordo de más de 70 Indiamen, que eran unos bajeles mercantes empleados por los ingleses. El 3 de agosto se topan con la escuadra formada por 17 navíos españoles y 13 franceses que vigilaban los accesos al Peñón de Gibraltar. En esta escuadra estaba el remozado Santísima Trinidad, una vez reparado ya de los daños sufridos por la tempestad.
En una audaz maniobra envolvente de la escuadra franco-española, es capturado el convoy casi en su totalidad. El 30 de agosto entra en la bahía el Trinidad frente a las 52 naves inglesas apresadas, entre ellas todas las fragatas. Córdoba y sus hombres fueron vitoreados y agasajados al llegar a Cádiz. El almirante recibió las llaves de la ciudad y se celebró una fiesta y recepción a las autoridades civiles y militares a bordo del Trinidad para aplaudir la masiva captura. Parten de Toulon 25 naves con destino a Cádiz. Antes de llegar a la bahía gaditana, 30 embarcaciones españolas encabezadas por el Santísima Trinidad salen a su encuentro para conformar una de las escuadras más voluminosas que jamás se adentrarían en el Mediterráneo. A Luis Córdoba se le encomienda la tarea de asistir a las fuerzas de asalto que atacarían Menorca. A principios de febrero del año siguiente, y tras agotadoras jornadas bélicas, las fuerzas combinadas franco-españolas habían borrado virtualmente la resistencia inglesa en la ciudadela. El general inglés James Murray, que cedió el castillo a las fuerzas españolas el día 5, afirmaría posteriormente que sin el martilleo constante que castigaba a sus tropas desde el mar, nunca hubiesen sucumbido. En concreto se refirió al Santísima Trinidad como un gigantesco e incansable puño que machacaba metódicamente las posiciones inglesas en el bastión mahonés. A mediados de agosto, el vigía de uno de los buques de la escuadra de Luis Córdoba avista hasta 22 embarcaciones de pabellón desconocido. Eran parte de una columna inglesa de 7 buques de guerra y 20 transportes que a principios de julio de 1782 había partido de Portsmouth a las órdenes del almirante Cord. Aquel 12 de agosto, el almirante español activó nuevamente las 50 bocas de fuego del costado de babor del Santísima Trinidad y convenció al grupo de mercantes que no tenía sentido alguno oponer resistencia. Con solo 6 fragatas y un navío de línea para oponerse a la flotilla franco-española, Cord ordenó virar en redondo mientras veía cómo el buque insignia español, en compañía de 3 fragatas francesas, capturaba todo el convoy. Ante las acusaciones del fiscal de la corte marcial que tuvo que afrontar Cord por haber perdido el convoy, el almirante se justificó con que no había flota inglesa en condiciones de oponerse con éxito a la de Córdoba. Además, proféticamente afirmó que la única manera de reducir a un gigante como ese era mediante la superioridad numérica. Apenas 20 días después de fondear triunfante en Cádiz junto con su presa, la flota de Córdoba era necesitada de nuevo. El asedio a la roca de Gibraltar se había topado con una defensa encarnizada por parte de la guarnición inglesa, que estaba decidida a toda costa a mantener el peñón bajo pabellón británico. El 12 de septiembre de 1782, el Trinidad participaba en las labores de rescate de varios náufragos bajo el intenso fuego artillero enemigo, por lo que una vez recogido el mayor número de hombres posible, el Trinidad desplegó toda su vela para salir del alcance de los cañones ingleses. En la retirada, 2 bolas impactaron en el casco. Córdoba y el resto de buques buscaron abrigo en Algeciras, dejando allí a los enfermos y heridos y regresando a Cádiz. El Trinidad había recibido algunos disparos, principalmente en el costado de babor y en la proa, por lo que se acometieron varios trabajos de reparación. Una vez en Cádiz, la Capitanía General acordó recubrir todo el casco con planchas de cobre y mejorar así su flotabilidad y avance. A orillas del cabo Espartel, en el norte de Marruecos, una flota franco-española de 46 navíos se enfrentó a 34 buques de la Royal Navy. No hubo un claro ganador, pues ambas armadas sufrieron aproximadamente un número similar de bajas antes de que los británicos se alejaran de la lucha.
Sin embargo, durante el combate, una maniobra mal realizada por el Trinidad ocasionó que se viese privado del apoyo de navíos aliados y se enfrentase en solitario al fuego conjunto de 6 o 7 buques ingleses, los cuales le ocasionaron daños considerables. Para colmo de males, 32 transportes británicos habían burlado el bloqueo y fondeado en Gibraltar, aprovisionando la colonia. Desde 1783 hasta verano de 1796, el buque permaneció en dique seco y desarmado. Los ingenieros lo sometieron a diversas alteraciones con la intención de suavizar sus defectos. Cuando el 20 de julio de 1796 el capitán de navío Rafael Orozco conocía que había sido destinado al Santísimo Trinidad, supo entonces que se le había encomendado el mando del único barco de guerra del mundo con 4 baterías en cada costado. Sin embargo, pese al aumento de la potencia artillera, la velocidad del crucero seguía siendo su talón de Aquiles, ya que la cantidad de peso añadida hacía que la proa estuviera ligeramente hundida con respecto al resto del flanco, lo que suponía mayor resistencia al agua y por tanto menos velocidad. El remozado Trinidad se hallaba provisto con 130 piezas de artillería y la dotación exigida por el navío era de más de 1000 personas. La escasez de artilleros profesionales en España obligó a embarcar a muchos marinos novatos en el manejo de las piezas, lo que acarrearía no pocos problemas de efectividad y puntería de aquí en adelante en los combates navales de la Armada Española. La escuadra española, formada por 27 navíos de línea, 11 fragatas y un bergantín, con un total de 2.638 cañones, partió de Cartagena en febrero de 1797 al mando del teniente general José Luis de Córdoba. Entre los buques de la flota española se encontraba el Santísima Trinidad. Poco antes de su llegada a Cádiz, fueron sorprendidos por un fuerte temporal e interceptados por la flota inglesa al mando de John Jervis, a bordo del celebérrimo Victory, que comandaba 15 navíos de línea, 4 fragatas, 2 balandros y un cúter, sumando en total 1430 cañones. Bajo mando de Jervis estaba también Horacio Nelson a bordo del Captain. La escuadra española estaba formada en 2 grupos tácticamente muy mal dispuestos para el combate, mientras que los ingleses conservaban la línea. Hacia las 3:15 de la tarde del 14 de febrero de 1797, en las aguas frente a este cabo portugués, el Santísima Trinidad se encontraba en una situación dramática, después de haber sido cercado y ametrallado de manera inmisericorde durante 2 horas por hasta 4 buques ingleses. Llevaba ya un buen rato solicitando el apoyo de los suyos, mientras veía cómo la arboladura del navío y el aparejo estaban inutilizados y el casco había encajado ya más de 60 disparos. A pesar de la gran cantidad de bocas de fuego con la que contaba el buque, los defectos de fabricación con los que contaba suponían que más de la mitad de sus cañonazos se perdiesen en el océano. Además de la inexperiencia de los artilleros, en su mayoría eran pastores y granjeros, que suponía una cadencia de fuego de hasta 3 veces más lenta que la de su enemigo. Desde que el Captain de Nelson iniciase los primeros disparos contra el Trinidad, en torno a la 1 de la tarde, el navío español había sido blanco de los cañonazos también del Excellent de 74 cañones, el Prince George de 98, el Blenheim también de 98, el Orión de 74, el Irresistible de 74 y el Culloden de 74 cañones también, siendo estos 4 últimos los que le provocaron los mayores daños y bajas, ya que dispararon al unísono sobre un Trinidad por espacio de hora y media casi sin interrupción. Sin poder disparar desde hacía 50 minutos debido a que el costado por el que estaba siendo atacado se encontraba taponado por la caída del aparejo y aislado del resto de la flota y sin esperanza de auxilio,
el Santísima Trinidad arrió su bandera alrededor de las 3:30. Cuando ya iba a ser abordado, 4 navíos españoles acudieron al rescate del Trinidad. Fue el infante Don Pelayo, de 74 piezas, del capitán Cayetano Valdés, el que llegó en primer lugar, socorriendo al gigante español, llegando tras él el San Pablo y los 3 puentes de 112 cañones del Príncipe de Asturias y Conde de Regla. La batalla, que acabó con una derrota para la Armada Española, ya que de los 27 navíos de línea con los que contaba la flota española, entraron en combate tan solo 7, perdiéndose 4 de ellos, e incluso se podía haber llegado a perder el buque insignia de no ser por la actuación de Cayetano Valdés. Otros 4 buques de la flota quedaron muy seriamente dañados y además los británicos apresaron los navíos San José, Salvador del Mundo, San Nicolás y San Antonio. La batalla, que costó la vida de 250 hombres por parte española, demostró que, pese a estar en inferioridad numérica, la disciplina y el entrenamiento de los marinos británicos eran cruciales para convertirle en la mejor marina de guerra de la época, cosa que se demostraría años más tarde de nuevo en la batalla de Trafalgar. En su primer enfrentamiento serio con una armada enemiga, el Trinidad había estado al borde de la ruina. Córdoba dijo que en su dilatada carrera jamás había visto semejante ensañamiento contra un buque de guerra. Incluso los propios oficiales ingleses se mostraron estupefactos ante la resistencia del navío, no pudiendo ocultar también su animadversión hacia el mismo, al que querían apresar a toda costa para vengarse de las capturas de aquellos convoyes de hace casi 20 años atrás, en la época de gloria del Santísima Trinidad. Las heridas del Santísima Trinidad tardarían muchísimo en cicatrizar. Con la llegada del nuevo siglo, estallaba de nuevo la guerra entre España e Inglaterra a finales de 1804. El Santísima Trinidad se hallaba en el puerto de Cádiz, desarmado y falto de pertrechos y dotación. Se habían reparado casi todos los desperfectos sufridos en San Vicente, pero la inactividad a bordo durante tantos años lo había convertido casi en un barco reliquia. De hecho, el almirante Mazarredo, tras pasar revista al buque, remitió una carta al ministro de Marina donde desaconsejaba su rearme y abogaba más bien por dejarlo como batería flotante en la ensenada gaditana. Esta carta fue desatendida y se puso en servicio de nuevo el Santísima Trinidad. Uno de los problemas más graves con lo que se encontró el capitán de navío y segundo comandante del Trinidad en esta nueva etapa, don Ignacio Olaeta, fue cumplir la orden del almirante Cisneros de reclutar los más de 400 voluntarios, entre comillas, que hacían falta para engrosar las listas que debían servir en el buque. Tenía una necesidad de 1.100 hombres según el reglamento, y en verano de 1805 el Santísima Trinidad únicamente disponía de 300 marineros y 250 artilleros profesionales. Aunque se trataban de unos profesionales, tenían una experiencia relativamente corta, ¿no?, debido a los 8 años que habían pasado en reserva. Olaeta se presentó acompañado de 350 voluntarios, entre comillas, de los cuales casi medio centenar había sido reclutado entre la población de los presos de la provincia gaditana y Huelva, ya que estos preferían embarcarse a seguir en una celda en el penal. Bueno, la flota combinada franco-española, bajo el mando del francés Villeneuve, zarpó de puerto el 20 de octubre de 1805. 8 años atrás, en el Cabo de San Vicente, los ingleses se habían quedado con la miel en los labios. Ahora, con Nelson al frente del Victory, tenían una nueva oportunidad de capturar el insignia español. Una vez iniciada la batalla y con la intención de cortar la línea franco-española, el Victory realizó una audaz maniobra que le costaría muy cara, ya que quedó medio desarbolado y con 50 hombres fuera de combate después de soportar las andenadas al unísono del Trinidad y del francés Redoutable.
aunque quedó bien posicionado para iniciar un cañoneo continuo y metódico sobre el costado de estribor del Trinidad. La actividad en las cubiertas del Santísimo Trinidad era frenética, pues tras haber recibido y despachado al Victory, aparecía ante ellos la grandiosa proa del inglés Neptune, del capitán Fremantle, que empezaba a virar a babor para ofrecer sus costados. A su vez, también llegaba el Temeraire, que acababa de arrasar las cubiertas del Redoutable, y estacionando su buque a escasos 50 metros del Trinidad, empezó a vomitar fuego a discreción. De los 60 cañones por banda que disponía en ese momento el Trinidad, únicamente 40 estaban activados en cada andanada, además con una cadencia muy discreta de 8 minutos entre ellas. Con el Bucentaure desmantelado e inmóvil, el Trinidad era ahora el insignia de la combinada, y Cisneros elevó la señal pidiendo socorro a los buques más próximos. La llegada del Leviatán inglés supuso que a las 14:30 horas el Trinidad estaba literalmente cercado y hostigado por 4 embarcaciones enemigas, pero aún así era capaz de recibir a estos navíos con varios cañonazos. Cisneros intentó una maniobra de alejamiento, pero apenas se movió al buque debido al escaso viento reinante. La fragata inglesa Nayad señaló al resto de la flota británica la posición del gigante español que estaba ya a punto de sucumbir, por lo que varios ingleses enfilaron rumbo hacia allí para unirse a la carnicería. El lugar del Victory fue ocupado por el Conqueror y nada más incorporarse descargó toda su batería de babor sobre el indefenso costado derecho del Trinidad. A las 3:30 de la tarde, el buque español se defendía contra 5 enemigos a la vez, a pesar de que su capacidad de fuego estaba ya reducida a la mitad. Aún así, y pese a estar gravemente desbaratado, ninguno se arrimaba al coloso hispano, que todavía imponía respeto a sus enemigos. Se unió también el África, cuya descarga de bienvenida por estribor hirió al almirante Cisneros, que tuvo que ser trasladado a la enfermería. Una vez allí, considerando la posibilidad de que sus ayudantes entregasen el navío, envió un mensaje al capitán Uriarte con la orden de no ceder el navío bajo ninguna circunstancia. Por tanto, el Trinidad se resistió a rendirse y sus piezas tronaron, alcanzando al pequeño África por su costado de babor. Al contar con casi el doble de altura, el insignia español barrió literalmente el puente del barco inglés. El resto de buques ingleses respondieron con furia, acribillando sin cesar al buque español. Uriarte, en una de las descargas, quedó inconsciente después de ser golpeado en la nuca por una traviesa y fue evacuado a la enfermería. Con el almirante Cisneros lesionado y ausente, cundió la desmoralización entre la dotación al pensar que Uriarte también estaba muerto. Así que el segundo comandante de navío, el capitán Riquelme, convocó una conferencia con el resto de oficiales a las 4 de la tarde. En ella llegaron a la conclusión de que lo mejor era rendir el navío, por lo que Basurto expuso a Cisneros la situación del navío, la situación del enemigo y la del resto de la flota combinada. Además, también le detalló el preocupante cariz que estaba tomando la mar, sobre la que se cernía una tempestad. Sabedor de que se había hecho todo lo humanamente posible, Cisneros otorgó su beneplácito de rendir el buque y tratar de salvar a los heridos que se hacinaban en todas sus estancias. Mientras habían tomado la decisión de rendir el buque, un nuevo barco inglés de 3 puentes había llegado a la escena. Los oficiales españoles que quedaban con vida abandonaron el Trinidad y fueron trasladados al Neptune. En el Escorial de los mares entraba casi medio metro de agua por hora, los heridos se aglomeraban a las puertas de la enfermería, las baterías estaban atestadas de cuerpos destrozados, las piezas desmontadas o volcadas, el aparejo del buque había quedado reducido a una maraña informe de maderos que yacía en el armazón o colgaba por la borda. No tenía un solo mástil en pie y el agua entraba a borbotones por los incontables orificios y por las cisterneras. A bordo del Trinidad, el teniente británico Walsh, que había sido designado a cargo del buque, dio prioridad a evacuar a los heridos y a intentar mantenerlo a flote, una labor muy difícil debido al temporal
y que de las 4 bombas de desagüe con las que contaba únicamente funcionaban la mitad. Las fragatas inglesas Nayad y Phoebe y el navío Prince trataban de remolcar el vapuleado casco en dirección a Gibraltar en medio del temporal. El vendaval de poniente se convirtió en levante en torno al día 24 de octubre y el grupo de embarcaciones empeñadas en salvar al navío español se vio arrastrado al océano abierto, encontrándose ya a casi 50 kilómetros al suroeste del Cabo Trafalgar. Las bodegas del Trinidad estaban completamente encharcadas y el agua achicada apenas reducía la inundación. El buque se contoneaba violentamente, poniendo en peligro incluso a los barcos indemnes como el Prince o el Nayad que tiraban de él. La tripulación se apeó apresuradamente de los despojos del antiguo solemne barco en torno a las 5 de la tarde de ese 24 de octubre de 1805, abandonándolo a su suerte y con él a casi un centenar de heridos que todavía permanecían en su interior. El Trinidad se hundía sin remedio y los remolcadores cortaron los cables ante el peligro de ser arrastrados con él a las profundidades. Ante la atenta mirada de sus acérrimos enemigos, que habían intentado por todos los medios salvarlo para incorporarlo a la Royal Navy, el Santísima Trinidad, orgullo de la Armada Española durante casi 4 décadas, era engullido por las aguas.